Ok, Alicia va a orar para nuestra clase y quiere dar un reporte de su ojo. Así, muchas gracias. Buenos días, hermanas. Gracias por sus oraciones. El Señor me bendijo mucho más de lo que esperaba porque sí me hizo candidata para las inyecciones. Entonces, el próximo martes me ponen la primera, es cada mes. Son 3 inyecciones. Entonces, les sigo pidiendo que le pidan al Señor que me favorezca para que sí me evite el trasplante de la córnea. Entonces, pues, para su gloria y muchas gracias. Y entonces ahorita, Padre, te bendecimos, te alabamos, gracias porque nos has traído con bien. Si alguien más de las hermanas viene, igualmente, mira, ya llegó Lidia, bendícelas y tráelas con bien. Gracias, Padre, prepara nuestros corazones. Espíritu Santo, danos enseñanza, grábanos lo que vamos a aprender y haz que lo apliquemos. Te bendecimos, te alabamos, Padre eterno, gracias por tu misericordias que son nuevas cada mañana. Aquí estamos, Señor, alabándote, bendiciéndote y que nos des más y más crecimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, chicas. Pasen, ya empezó la clase. Estamos haciendo un repaso para seguir con nuestro estudio de la unidad. Estamos primero en la página 65. Amanda, ¿te puedes correr tantito a ver si cabe alguien más? Pues yo creo que no, porque está ahí en la esquina, ya está. Ya no se puede. Sí, y eso que faltaron personas. Bueno, la semana pasada vimos la unidad desde el Antiguo Testamento con el Shema de los judíos, el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Dios es uno, Él es unidad completa y Él quiere que nosotros también estemos unidas. Él odia divisiones, odia pleitos, odia líos. ¿Para qué nos metemos ahí? También en la página 66 vimos tendencias, ¿no? Dice que las tendencias del corriente en medio de la iglesia para dividir la iglesia, uno es ecumenismo. ¿Qué es ecumenismo? ¿Alguien puede definirlo? Es que Dios es para unificar todas las religiones. Sí. Cuando quieren unificar a todas las religiones, sí, todo va bien. Tú crees en Buda, tú crees en quien quieras y ya, ¿no? Con tal de que no tengamos diferencias, ¿no? Todo se acepta. Por eso les platiqué que cuando viví en San José, California, estudiando enfermería con 5 chicas en una casa, una chica que estaba en su meditación trascendental y otras ondas, dijo, no, pues todo está bien, lo que tú crees, lo que yo creo, todo va bien. No, Digo, eso tú puedes decir, pero yo no puedo decir eso, ¿no? Ella todo acepta, pero Dios no acepta todo. Él es muy tajante en la salvación y cómo podemos salvarnos. Y otra tendencia que vimos en la página 66 es pasar por alto comportamientos y actitudes pecaminosos y abrazar a cada uno de los que se cobijan bajo la sombra de la iglesia. Con tal de que más gente venga a la iglesia, no importa que tú vives con tu novio, no importa que tú tengas 3 esposas, no importa que tú seas lesbiana, no importa. Es una iglesia para todos, ¿no? Entonces, eso vimos la semana pasada. Y también en la página 66, la último párrafo antes de la otra abajo, dice, la cuestión aquí es que la verdadera unidad del Espíritu pertenece solo a los que afirmen la verdad de Dios y viven una vida piadosa como resultado de ello. Si hay personas en nuestras iglesias locales que persisten en enseñar, escuchen eso, persisten en enseñar error o que rehúsen arrepentirse de su estilo de vida pecaminoso, los que caminamos con el Señor no podemos tener comunión con ellos. Muy tajante, ¿no? Ni comáis con ellos, dice en 1 Corintios 5, ¿no? Y en la página 67, como repaso, vimos la oración de Jesús, no de que sean uno como nosotros somos uno. La oración de Jesús no tiene que ver con cómo debemos llevarnos bien externamente, sino con el hecho de que la iglesia seremos uno internamente. ¿Y cómo ese uno?
es doctrina. Tenemos que estar de acuerdo. ¿Cómo se salva una persona? Si ahí tenemos diferencias, no podemos tener comunión. Si tú dices es por comer papas y la otra dice es no por comer cacahuates, Diferencia. pues no, la salvación es muy tajante. No hay otro nombre bajo el dado del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Jesús, no es Buda, no es Mohammed, no es tu María, no. Qué bien que predicó Toño el otro domingo diciendo de María, tan tajante. Ella dijo, haz todo lo que él diga. Ella nunca fue intercesora para el cambio del agua al vino, ¿no? El que hacía los milagros era Jesús y ella lo tenía muy bien definido en su corazón, ¿no? Así es que muy importante eso. Sí, Maru. Dice que ella misma se reconoce como sierva. Sí, en el Magnificat ella dice, ¿no? Magníficame, Tu sierva, ¿no? Ella se dice así y se autodice que es pecadora porque ella ofrece 2 tórtolas que era el sacrificio por el pecado, ¿no? Desde Levítico. Bueno, y también vimos en la página 69, si una iglesia local desea tener un ministerio vibrante y eficaz, tiene que hablar con una sola voz en cuestiones doctrinales esenciales. Esenciales. Si tú piensas que la mujer puede predicar y yo no pienso eso, podemos tener comunión, porque creemos en la misma salvación, nada más. Si tú quieres bautizar a tu bebé, y yo creo que hay que bautizarse cuando uno es salvo, aún podemos tener comunión, como MacArthur y R.C. Sproul tuvieron. Y ellos tenían esa diferencia de bautizo de bebés, ¿no? Tenían diferencias del milenio, si el rapto es antes, si el rapto es después, y eran grandes amigos. Pero en cuanto a la salvación, ellos no tenían ninguna diferencia, ¿no? Y también en la página 70, ya para comenzar a leer y terminar este capítulo y las preguntas, dice, una razón es que muchas de esas personas quieren evitar la aplicación específica y la obediencia que una solidaridad definida y una convicción doctrinal requieren. No queremos obedecer, como mi sobrinito nieto que decía cuando le dije que no jugara en las persianas porque podría lastimarse, me miró, no obedecer, no obedecer, ¿no? No, la gente no quiere obedecer, no quieren someterse. Quiero hacer lo que me dé la gana, ¿no? Y con la verdad de Dios, sencillamente no puede haber 2 puntos de vista conflictivos, ¿no? Dios lo dice, tenemos que estar de acuerdo. Y Pablo dice a los corintios y a todos los cristianos que tienen que tener unidad doctrinal, una unidad que está basada clara y completamente solo en la palabra inspirada de Dios, nada más. Así es que con eso ya vamos a empezar a leer, evitar división. Y vamos a leer la pregunta 12 con Ale y después Lulu vas a leer. Vamos a leer la pregunta 12, chicas. Ahí atrás en la página 210. Ofrezca varias definiciones, tanto específicas como generales, del vocablo divisiones en el Nuevo Testamento. Ok. Y vamos a leer con Lulu. Buenos días. Evitar divisiones. Pablo también exhorta a la iglesia en Corinto y a todas las demás evitar las divisiones. De otro modo, nada de la unidad y la armonía que él deseaba ocurriría. El vocablo griego schismata, que da origen al término castellano cisma, es la palabra traducida divisiones. En 1 de Corintios 1:10, que literalmente significa romper o desgarrar. En su significado más amplio se refiere a un juicio dividido, una diferencia de opinión
y una disensión. El Evangelio de Juan usa dicho vocablo para describir las diferentes evaluaciones que en cierta ocasión la gente hizo de Jesús. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y en 1 Corintios 1:10 dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así como Ale me dijo, te ruego, Helena, por favor, estaciónate más cerca del poste. Yo lo hice, pero me rogó, ¿no? Pues aquí dice, os ruego, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Tuvo que rogarlos. Yo creo que hoy en día, si estuviera aquí, nos estuviera rogando también que no haya pleitos. Requiere dos para pelear, es lo que digo. No hay pleitos, ¿no? No, Dios no quiere pleitos entre nosotros. Qué difícil es más en la familia. No, sí, pero Dios nos dice de ti no queda que no tengas divisiones. Busca la paz sobre todo, si es posible. No te metes donde tú sabes que es una área sensible. No lo toques. ¿Para qué? Requiere dos para pelear y no queremos. Eso es lo que él está diciendo. ¿Ok? Vamos a subrayar aquí, evitar las divisiones. Lo dice. Y qué curioso que la palabra en griego, schismata, es cisma, ¿no? Es, sí, es algo que tiembla, como un sismo, como algo que te parte la tierra, ¿no? Romper, desgarrar, ¿no? No entres en cosas que pueden causar eso, que puede romper, desgarrar, ¿no? Un juicio dividido, subráyalo, una diferencia de opinión, una disensión. Piensa realmente, ¿vale la pena tener otra opinión? Déjalo pasar. ¿No? Es más fácil. Es lo que Dios nos dice. Él nos está guiando para evitar pleitos, ¿no? ¿No? Dentro de lo que hay de nosotros, vamos a tratar de hacer las cosas bien. Sí. Es como en Romanos nos exhorta, siempre cuando sea posible para ti, ten paz con toda la gente. No paz. Es muy fácil pelear. No queremos pelear. Nada más trágatelo y ora. Él puede hacer mejor. Muchas veces yo digo, Dios, yo no puedo con esta persona, tú con esta persona. Tú trata a esa persona. Yo no puedo. Yo voy a causar un lío. Yo me conozco. Lo mejor no ni abro la boca. Tú trata a esa persona. Ayúdame. ¿No? Vamos a seguir leyendo con Amanda, que ya encontró su libro. Y estoy muy feliz. Y chicas, si alguien deja algo aquí y alguien se queda, públicalo. Saca una foto, públicalo para que la gente sepa. Bueno, de acuerdo con nuestra discusión de las implicaciones prácticas de la unidad, las divisiones más serias son aquellas que ocurren sobre doctrina y de ese modo destruyen la unidad de una iglesia en Cristo. En absoluto, no hay lugar en una iglesia para enseñanza y actividad que divida al pueblo sobre un asunto que es claramente enseñado en la palabra. Las personas que se dedican a fomentar esa actividad divisoria realmente son personas egoístas y deben ser señaladas y evitadas, como Pablo advirtió a la iglesia en Roma. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Y uno dice, no, ¿cómo vas a apartarte? Hay que jalarlos. Yo dice, apártate, ¿no? Entonces, subrayan ahí arriba, las divisiones más serias son aquellas que ocurren sobre doctrina y de ese modo destruyen la unidad de una iglesia en Cristo. Sí. No es de que alguien tenga otra idea. Yo difiero, yo pienso diferente de lo que enseñan aquí.
Sí, Ale. Ajá. Bueno, ahorita me acordé que así pasó cuando se dividió la iglesia con Héctor, Ujú. ¿no? Estaba yo con él. Entonces, los hermanos de ahí, pues le dijeron que no podía predicar sobre la predestinación, ni sobre la... Sí, sobre la... Se me olvidó ese nombre. Y entonces... 70 y más. 70 no es esa palabra, es a depravación. Ajá. Entonces, Depravación total. total. ¿No? Entonces no quería que hablara de eso porque decía que no podía decir eso y dijo, no creían en eso. Dijo, ¿cómo no van a creer si viene en toda la Biblia? Y yo no puedo dejar de orar, digo, de predicar eso porque está en la Biblia. ¿Cómo pueden creer eso? Y lo Y más entonces- era salir de ahí. Y lo dijeron. Y así, No vamos a cambiar toda una iglesia, mejor si no estás de acuerdo, lo mejor que puedes hacer es irte, si es en cuanto a la doctrina. Si es en cuanto a que alguien te cae mal, bueno, en todos lados alguien nos va a caer mal, porque nosotros caemos mal. Así que nada más no te sientes quizá junto a la persona que te cae mal, o mejor, te amarro a la persona que te cae mal, para que ya aprendes a quererla, ¿no? Sí. Esta teacher es Sí, entonces vamos, aquí la pregunta 12, nuevamente, ofrezca varias definiciones, tanto específicas como generales del vocablo divisiones, y estamos viendo algunas de esas cosas, ¿no? Subrayan ahí, las divisiones más serias son aquellos que ocurren sobre doctrina, ¿no? Y de ese modo destruye la unidad de la iglesia en Cristo. En absoluto no hay lugar en una iglesia para enseñanza y actividad que divida al pueblo sobre un asunto que es claramente enseñado en la palabra. Y ahora sí, si dices, no, todas las mujeres deben de ir de falda, pues no está claramente enseñado ahí. Nadie debe tomar nada de vino. No está claramente enseñado. Yo puedo tener tu convicción, tú la tuya, pero no son cosas para discutir. Ay, no hay que ir al cine, ¿no? Algunos tienen esa convicción, no dice eso en la Biblia. Así es que vamos a poner 12 ahí y en el otro párrafo, porque habla de Shitma, Mata y de la división 12 en esos dos párrafos, ¿ok? Y al final dice que os apartéis de ellos. No es de llevarnos de la mano. Va a haber diferencias. Ok, no vamos a discutir. Entonces, en la página 210, en la pregunta 12, vamos a poner 70 y 71. Y vamos a poner 12 en la página 70 abajo, las palabras de división y también el ejemplo de la doctrina en la 71. Ahora vamos a leer la pregunta 13. ¿Alguien tiene una duda? Ok. La pregunta 13. Sí, pónganlo para que lo encuentren, va a ser más fácil encontrar la respuesta. ¿Cuál es una de las maneras más importantes en que la iglesia local puede prevenir grandes divisiones? Nos interesa esa pregunta y más la respuesta. Vamos a leer la siguiente. Ya leíste más, ¿verdad? Ya. Una manera importante de cómo una iglesia puede prevenir grandes divisiones es la presencia de dirigentes piadosos que están bien enseñados en la palabra, guiados por el Espíritu y unidos respecto de la voluntad de Dios para la iglesia. Esos hombres conocen y están de acuerdo en la sana doctrina y tendrán el discernimiento para reconocer cuando se está sembrando la semilla de la discordia y del error, y tienen, además, la capacidad para detener esa actividad destructiva. Los dirigentes piadosos guiarán constantemente la iglesia en la unidad bíblica de la fe y la práctica, y deben ser seguidos y apoyados. Y más en especial al principio, una manera importante de cómo una iglesia puede prevenir grandes divisiones es la presencia de dirigentes piadosos que están bien enseñados en la palabra
guiados por el Espíritu y unidos respecto a la voluntad de Dios para la iglesia. Pero, ¿cómo va a suceder si tú no oras, si yo no oro por ellos? Somos parte de que eso sea cierto. Tenemos que orar por los líderes de nuestra iglesia. El enemigo quiere causar división. Él le encantaría dividir nuestra iglesia. Hay que tener mucho cuidado de orar por ellos. Esos hombres conocen y están de acuerdo en la sana doctrina, ¿no? ¿Sí? Los dirigentes, al final subrayé, piadosos, guiarán constantemente la iglesia en la unidad bíblica de la fe y la práctica, y deben ser seguidos y apoyados. Pero eso no quiere decir que no puedes preguntarles. Yo muchas veces pregunto, ¿y por qué dijiste eso? ¿No? Se pueden equivocar, pero también pueden rectificar lo que se equivocaron, como yo, como tú, ¿no? Así que vamos a poner el número 13 ahí. Y en la página 210, al lado del 13, vamos a poner 71. ¿Cómo podemos prevenir grandes divisiones? ¿Cómo lo resumes? Con la sana doctrina. Ajá. Y oración. Que los líderes estén capacitados, ¿no? Enseñados bien la palabra. Y que Piadosos. con su testimonio, con su manera de vivir, puedan dar un ejemplo. Sí, si tú tienes un dirigente que está buscando cómo abrazar a todas las mujeres, es para tener cuidado, ¿no? Yo soy muy así cuidadosa cuando yo abrazo a uno de los líderes con respeto, ¿no? Ellos también lo deben ser, ¿no? Y ha habido casos que no. Así que es muy importante orar por ellos y poner el ejemplo, hablando de, ¿no? Cuidarnos cómo nos vestimos, no tratar de atraer atención hacia nuestro cuerpo a otro hombre. Sí, Maru, 2. Ahorita que comentas esto, yo tengo... No te oigo porque tu mano está frente y ellos menos. Ahora que comentas respecto al cuidado, sobre todo al saludar a un varón, sea creyente o no, yo tengo muchos años separada de mi esposo, divorciada de mi esposo, y he aprendido y sigo aprendiendo que hay que tener mucho cuidado. En mi caso, en mi trabajo, evitaba yo estar a solas con otros compañeros. En alguna reunión, aun cuando yo no conocía todavía del Señor, evitaba yo sentarme junto a algún caballero que fuera solo, incluso acompañados porque no tienen medida muchas veces. Aparte de eso, aprendí, y creo que ni siquiera sé quién me lo haya dicho, pero creo que yo lo fui sintiendo, y lo hago hasta la fecha a pesar de mi edad. Si yo felicito a algún varón, trato de que mi pecho queda lejos del pecho de ellos, o sea, lo hago de manera discreta, seguro, lo he aprendido a hacer, pero trato de evitar que son mi pecho por amor a ellos. pegue con el pecho de otro. Y tengo mucho cuidado sobre todo con esposos de otras amigas o hermanas o quien sea. Pero eso sí lo hice y lo tengo así clarito desde hace muchos años. Sí, muy bien, muy buenos ejemplos. Vamos a seguir leyendo con claridad. Hay el micrófono más cerca de ella. Sí. Pablo concluye en Corintios 1:10 con este mandato, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La expresión que estéis perfectamente unidos se refiere a juntar algo para que vuelva a ser una sola pieza, es decir, reparar algo que está roto o separado. Los creyentes verdaderos que son parte de una iglesia deben estar perfectamente unidos, tanto internamente en una misma mente, o como externamente en un mismo parecer. Gracias. Y ahí vamos a subrayar, sino que estés perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, como una sola pieza.
Nos ven marchando juntos. Han visto que luego publican los que están marchando y cómo después están marchando y se separan y hacen una figura o hacen números. Perfectamente, ¿no? Así la gente debe de ver en la iglesia el amor que hay, la unidad que hay, la disciplina que tenemos, ¿no? Todo eso cuenta para unidad y los demás están viendo. Y subrayan ahí tanto internamente como externamente, ¿no? La misma mente, mismo parecer. Por dentro, por fuera, ¿no? Y a mí me encanta cuando alguien dice, "Ay, qué bonita es la persona", por dentro y por fuera. Así debe de ser, ¿no? Adelante, Mario. Dice, la presencia de esas actitudes excluye una forma de unidad reacia o falsa. La verdadera unidad no dirá una cosa públicamente, mientras que privadamente alberga desacuerdos y objeciones. Esa clase de hipocresía podría no afectar el tamaño de la iglesia, pero disminuiría su eficacia. Cualquiera que toma esa postura y está en firme desacuerdo con la doctrina y la dirección de su iglesia local, no experimentará mucho crecimiento espiritual personal y no será de gran servicio a su iglesia. Qué triste, ¿no? Subrayan ahí la verdadera unidad, no dirá una cosa públicamente, mientras que privadamente albergue desacuerdos y objeciones. ¿Esto cómo se llama? Hipocresía. Ajá. No hay de otra. No dices, ay, ¿cómo te amo? Y luego atrás, ay, pero ¿cómo huele mal? Y ay, no la soporto, ¿no? Obvio, ¿no? Y ahorita vamos a leer la pregunta 14, pero quisiera que subrayen ahí lo último. No experimentará mucho crecimiento espiritual personal y no será de gran servicio en su iglesia. Si es así, disciplina hay que poner orden ahí en prayer. Sí, necesita atención de mamá, ¿no? Sí. No, nada más es la introducción. Vamos a leer la pregunta 14. Que fija la unidad de la iglesia local, que tiene que haber una unidad absolutamente en cada pequeña cuestión. De no ser así, su respuesta no funciona. Y ahora vamos a leerlo en la siguiente, ¿no? Que le toca a Esther. Ahí está. Ella lo ve. No estamos diciendo, sin embargo, que los creyentes deben ser fotocopias el uno del otro. Dios nos ha creado como individuos singulares con diferentes personalidades, intereses, capacidades y dones espirituales. Ninguna iglesia, incluyendo las más ortodoxas, verá a todos sus miembros estar de acuerdo con cada cuestión que sus líderes sugieren o implementan. No hay absoluta unanimidad en la congregación bajo mi guía pastoral. MacArthur está diciendo eso, ¿no? No hay total unanimidad con respecto a cada cosa pequeña que ocurre, pero eso no importa. La prioridad para cada uno es sacrificar afectuosamente sus opiniones personales en las cuestiones no esenciales o en los temas menos importantes en aras de la unidad total. Como hemos dicho, el elemento crucial para exhibir la unidad cristiana práctica para los que están a nuestro alrededor es que seamos de la misma manera de pensar con respecto a la doctrina, estilo de vida y práctica cristiana. ¿Ves la diferencia? Hay cosas que yo prefiero eso, pero no voy a pelear porque tú prefieres los plátanos de Lulú y otro quiere las galletas que trajo Esther, ¿no? No. Entonces la respuesta obvia es que no vamos a tener que estar de acuerdo con cada pequeñez. Vamos a leer ahí. No estamos diciendo, sin embargo, que los creyentes deben ser fotocopias del uno del otro. ¿Todos se vistieron de azul hoy? No. Ajá. Sí, Dios, y así la siguiente, Dios nos ha creado como individuos singulares
con diferentes personalidades, intereses, capacidades y dones espirituales, ¿no? No vamos a estar de acuerdo con cada cuestión que sus líderes sugieren o implementen, ¿no? Nadie está. No hay absoluta unanimidad en la congregación bajo su control, bajo su guía, ¿no? Y no es importante. ¿Qué es lo más importante? Doctrina, estilo de vida y práctica eclesial, ¿no? Doctrina, ¿qué enseña la Biblia acerca de cosas esenciales? La salvación, ¿no? ¿Qué? Y estilo de vida. ¿Eres santo en tu estilo de vida? ¿Vas a traer tu pelo de morado y estar dirigiendo en la iglesia? Porque pues estás llamando la atención. Así una persona venía y se vestía de trajes típicos de México, pero de lujo. Y le llamaron la atención a esa persona. Y dijeron, estás llamando atención a tu persona, ¿no? Y no queremos, tú estás sirviendo en esta iglesia. No queremos verte vestir así, ¿no? Mi estilo de vida. Y práctica eclesial, las cosas de la iglesia, de lo que quieren hacer. Muy importante eso, no vamos a estar de acuerdo en cada detalle. No, tenemos que ceder el derecho para el bien del otro. ¿No? Si quieres tener tu pelo en cola de caballo, está bien. Yo no, está bien. No hay que tratar de mandar a todos. Pero a veces hay gente que quiere controlar, ¿no? Y eso causa división, no queremos causar división. No. Adelante. ¿Estás ahí? ¿No hay nadie más ahí? Está. Ok, está. La unidad espiritual expresada bíblicamente ha sido siempre la voluntad de Dios para su pueblo y siempre será una bendición para ellos y potencialmente un testimonio eficaz para los que están fuera de la iglesia. Espera un segundo y vamos a leer pregunta 15 para ya tenerlo ya leído. ¿Qué dice la frase de Pablo, un mismo sentido, en Romanos 15:5, respecto de la naturaleza de nuestra fe? ¿Qué relación tiene eso con la unidad cristiana? Ok, sigue leyendo. La unidad genuina para los creyentes era la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y hemos visto en varios pasajes del Nuevo Testamento la gran preocupación del Señor Jesús y del apóstol Pablo, de que los creyentes se den cuenta y vivan la unidad que el Espíritu de Dios les ha concedido. La unidad entre los cristianos, una vez más, era la preocupación de Pablo en la conclusión de su enseñanza a los romanos con respecto a la libertad de conciencia. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para la gloria de Dios. Entonces, tener un mismo sentir, ¿qué tiene que ver con la unidad de la iglesia? Y ahí vamos a subrayar en la cuarta línea, la unidad genuina para los creyentes era la voluntad de Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Si conocen el canto, mirad cuán bueno y delicioso es, ¿no? Habitaros en ella, Kinema Tohumana, y también lo saben en hebreo, ¿no? Así es que es unidad, viven la unidad que el Espíritu de Dios les ha concedido. Siempre Dios nos anima. No peleas, trate de llevar la fiesta en paz. Siempre Dios nos está diciendo eso, ¿no? De tener un mismo sentir según Cristo Jesús. Lo que Él enseñó, hay que enseñarlo. Lo que Él hizo, hay que hacerlo. El mismo sentir. ¿Qué haría Jesús? Esa es la idea. Y ahí pueden poner un número 15. Y en la página 210, en la 15, pueden poner 72. ¿Tenemos el mismo sentir? A veces quieres tirar la toalla, estás harta de una situación,
Y el Señor, ¿qué te dice? Estaba hablando con alguien la semana pasada, no está aquí esa persona, para que no vaya pensando, era yo, o no, así como cada uno cuando Jesús dijo, alguien me va a traicionar, eso yo, y esta persona dijo, no, estoy cansada de mi relación y las cosas que hace mi esposo, ¿no? Y quería tirar la toalla, y le hablé, ¿no? ¿Alguien te puso cuchillo a la garganta para que te casaras? No. Busca hablar con uno de los líderes y fueron. Y después esa persona hablaron con el líder y me dijo, gracias por animarme a seguir luchando. ¿No? Necesitamos todos ser porristas con los demás. Porque en cualquier momento todos queremos tirar la toalla. Yo me acuerdo hace años por problemas entre amistades y cosas, yo quería tirar la toalla, ya no quería vivir en México. Era muy difícil. La vida puede ser muy difícil, pero no es motivo de tirar la toalla. Y Dios me habló, no así en voz audible, pero me hizo ver, así como trato de hacerles ver, ¿alguien te puso cuchillo a la garganta para que vinieras? No, yo te dije que vinieras. Y adivina qué, hasta que yo te diga que te vayas, te irás. No te estoy diciendo que te vayas. Enfrenta las cosas. Y Dios resolvió todo en su momento, a su manera. Sí. Así es que siempre digo unidad. Busca tener unidad, no peleas. No vale la pena. Sé humilde. No. Paciente. Y solo Dios nos puede dar paciencia. Todos somos una monada de tantas cosas que tenemos que soportarnos. Y soportar no es como en español, no te soporto. ¿No? Soportar es, quiero ayudarte. Andas mal de este lado, te ayudo. Pero no hacemos eso, no vemos cómo ayudar a la persona a caminar correctamente. Queremos tirar la toalla. Queremos ser víctimas. El violín más chiquito, dejarlo para mí. Pobre de mí, ¿por qué tengo que vivir eso? Pues Dios orquestó tu vida. ¿Tienes problema con lo que estás viviendo? Díselo a Él te lo dio. Y está moldeándote con la vida que te dio, como me dio. Y los desafíos que enfrento. Me quiere moldear para que yo sea más como a Él. Me falta un chorro. ¿No? Pero estoy en la lucha, no tiro la toalla, ¿no? Dos montones. Sí. Vamos a seguir leyendo ahora con Erika. El pasaje contiene otra referencia al sentir mente, lo cual es una confirmación adicional de que la verdad de la manifestación de nuestra unidad espiritual orgánica, la demostración del Espíritu de Dios que habita en nuestra vida comienza con la mente. La fe cristiana es una fe cognitiva, por lo tanto, no necesitamos mantener la unidad induciendo algún tipo de histeria emocional o de sentimiento. Sentimentalismo. Trabalenguas. En el que formamos una piña de una causa común y nos mezclamos hipnóticamente, te tocaron todas las palabras. Con un grupo. En cambio, Dios quiere que expresemos racionalmente nuestra unidad, centrados en un entendimiento común de su verdad revelada. Todo eso quiere decir que no debe de ser emocionalismo. Debo de con la mente. Medita las cosas. Haz una lista de cosas buenas y cosas malas. No trata de pensar, si yo decido hacer eso, ¿dónde dice en la Biblia que le agrada a Dios? ¿No? Si yo decido hacer lo otro, ¿dónde dice? ¿No? ¿Qué es lo que pesa más? La Biblia no me va a decir qué debo de hacer. Por eso subrayé la palabra sentir y mente. Está dando este aspecto de pensar las cosas. Cognita, ¿no?
Es cognitivamente, es con la mente, pensando las cosas bien. Y somos súper emocionales. No, reacciono. No medito. No debo hacer eso. No. Sé que no somos diferentes. Todos luchamos con todo eso. Por eso subrayé al final. Expresemos racionalmente nuestra unidad, centrados en un entendimiento común de su verdad revelada. Por eso hay que hacer nuestras listas y basarnos en la Biblia. ¿Qué dice Dios? ¿Qué apoyo bíblico tengo en tomar esa decisión? Dice la Biblia, porque tu hijo es rebelde, que hay que matarlo. No. Busca versículos. Y no basado en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento decía, en el Nuevo no. Entonces, a lo mejor matas a tu hijo basándote en el Antiguo Testamento. Matarlo con bondad, ¿no? Y lo mismo con ustedes, con sus hijitos de casa. Dice la Biblia que hay que eso sí hay que matar. Dejáis de matársela, ahí vivirás, ¿no? De veras, hay que tener leyes espirituales para vivir en esta vida, chicas. ¿Qué plan tiene Dios para ti en la vida en que Él te está permitiendo vivir? Qué fácil queremos. ¿Qué sigo en eso? Este nunca va a cambiar, ¿no? Por algo no va a cambiar, porque Dios lo está usando para lijarte, para que tú seas diferente. Así que, muy importante seguir en la lucha. Ahí en Zoom, muy bien. Vamos a leer, Coper. Los cristianos podemos invertir toda la vida tratando de unirnos a nosotros mismos, y todo sería inútil si no fijamos la vista en un criterio común. Como acostumbraba a ilustrarlo el pastor y escritor cristiano A.W. Tozer, si una persona tiene 4,000 pianos e intenta afinarlos unos con otros, fracasaría. Pero si el mismo individuo usa una diapasón, podría exitosamente afinar todos los pianos con el diapasón. Y el diapasón con el que todos los creyentes son afinados es la fe, la verdad del Evangelio. Cuando todos estamos afinados según ese criterio, todos estaremos afinados unos con otros. Sin una comprensión de la verdad que esté informada por el Espíritu, acompañada de una búsqueda de la piedad que regular y continuamente trata con el pecado, no nos daremos cuenta de la unidad cristiana como columna y carácter de nuestra comunión. Pero si nos unimos en la búsqueda de la verdad y la santidad, nos ministraremos unos a otros en armonía, glorificaremos al Señor con una voz y enviaremos un testimonio uniforme y congruente a aquellos que no lo conocen. ¿No? Una de las quejas número 1 de los no creyentes, ¿tú haces eso y eres cristiana? No, son hipócritas. Y por eso es tan importante luchar por el matrimonio y dar buen ejemplo, porque la gente está viendo. Por eso es tan importante que como soltera yo viva en santidad. La gente está viendo, ¿no? La gente te dice, ay, no, no lo voy a decir. No. Vamos a subrayar ahí lo más importante para estar unidos, para afinarnos, es la fe, la verdad del Evangelio. ¿Cómo vamos? ¿No? Y al final, muy importante, pero si nos unimos en la búsqueda de la verdad y la santidad, lo mismo. Es la fe. Es la fe. a lo último, Nomás vamos eso a buscar, subrayamos. voy a pedir a Mago, si tú puedes leer Romanos 15:6, y Pili, bueno, ya leímos Primera de Corintios unos días, lo que yo, Filipenses 1:27, Pili. Filipenses 1:27. ¿Quién? No. Entonces, Yo te lo busco. ¿quién tiene Biblia? Yo, ¿Quién? Ok, Lidia. ¿qué leo? Espera un segundo. Romanos 15:6, Lidia. Romanos 15:6. Y vamos a subrayar ahí, pero si nos unimos en la búsqueda de la verdad y la santidad,
Eso tiene que unirnos y ese estudio, eso lo hacemos. Estamos unidos en la búsqueda de la verdad. Estudiamos para estar de acuerdo con la misma doctrina. Por eso cuando ustedes me hablan y me dicen, quiero llevar una amiga a la clase, y pregunto, ¿es cristiana? Sí. ¿Va a una iglesia? Sí. ¿Qué doctrina tiene la iglesia? Siempre pregunto, porque si quieren venir al estudio tienen que respetar nuestra doctrina. Y a veces han venido tratando de meter cizañas. Y ya sabes, no permito eso. Bienvenida a la clase si quieres aprender. Si quieres enseñar lo que tú crees, pues mejor no. Mejor no. ¿No? Que no venga. Pero sí, si nos unimos en la búsqueda de la verdad y la santidad, ¿cuántas veces nos estamos retando para vivir en santidad? ¿No? No es mala onda cuando digo cosas, es porque las amo. Quiero ayudarles a vivir en santidad, ¿no? Nos ministraremos unos a otros en armonía. Esa es la idea. Fierro contra fierro. Aquí este estudio es para eso. Glorificaremos al Señor con una voz y enviaremos, aquí es, un testimonio uniforme y congruente a aquellos que no lo conocen. ¿Qué dice Romanos 15:6? Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Filipenses 1:27. Okay. Dice, solamente los comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Eso es lo que Dios desea para nosotros. Hay que comportarnos como es digno del Evangelio. ¿Me comporto así? Y entonces, trato, qué bueno. Y no siempre. ¿Qué hacemos cuando no? Ay, Dios, otra vez lo regué. Y a lo mejor nadie me vio, pero él me vio. Y es 24/7, ¿no? Estamos lavando la ropa. Estamos en la lucha para agradar a Dios. Porque el enemigo quiere causar división. Con tu esposo, con tu hijo, con tu mamá, ¿no? Con todos. En la iglesia quiere causar división. Okay. ¿Qué dice Mateo 5:16? El primer versículo que memoricé. Mateo 5:16. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que no digan, ay, qué linda eres, Amanda. No, que digan, tienes un Dios muy grande, veo lo que Él ha hecho en tu vida. Que Él reciba la gloria, no tú. No. Pero por lo que yo hago, lo que creo, la unidad que hay, la gente va a glorificar a Dios porque me ven a mí. Ese es el testimonio que estamos dando. Tanto siendo luz, que la gente vea, y siendo sal, que no se dan cuenta, ¿no? Pero ahí está la sal. Que insípido es comer algo sin sal. No lo ves, no ves los granitos, pero bien sabes, hace la diferencia de una gran comida y algo que nadie quiere comer, pero lo toman a fuerzas. No tiene sabor. Sí. No tiene sabor. No. Así que eso es lo que Dios quiere, que demos un buen testimonio siendo unidos. ¿Sí? ¿Esta es la 15 también? Sí, todo eso es la 15, ¿no? Aquí es la 15. Pues sí, de cómo tener la unidad, ¿no? Y en la otra. Tenemos que estar orando por nuestros líderes. Tenemos poco, de unos minutos, como 20, y vamos a empezar a leer capítulo 6, ¿ok? ¿Alguien quiere agregar algo a la de la unidad? ¿De Zoom o alguien más que está aquí porque quiere decir algo? Se oye mucho murmullo. Murmullo, dice. Okay, chicas, voy a separar las mitad. Si tienen una pregunta, ¿dónde estamos? Pregúntame a mí. Cuando hablan ahí, hace mucho ruido aquí en el chat. Sí.
Pues yo nada más quiero hacer énfasis en este capítulo de la unidad, es muy importante, porque hoy en día Satanás verdaderamente está atacando la iglesia y es en donde más trabaja, porque se ven tantas cosas en las iglesias, tanta división, tantos pleitos entre el pecado y todo en el afán de separarnos. Sí, sí. Y con pequeñezas, con cosas que no tienen que ver con papas, cosas que no son importantes. Mejor muérete a eso y adelante, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo? Ok, vamos con la capítulo 6 para empezar. Tenemos nada más 3 clases más este mes de junio y el último tendremos celebración de los cumpleaños, no se preocupen, ahí tendremos tiempo para Alicia, para Olena, ¿no? Pero después, para que vayan pensando. Ok. ¿Tú te vas? Cuando te Es julio. Julio y agosto no hay clase. No, julio y agosto no hay clase. ¿Puedes leer, Maja? Claro. El crecimiento. No hay vida verdadera sin él. La vida, por definición, es un proceso de crecimiento. Todo lo que está vivo crece. Por ejemplo, las semillas se convierten en árboles, en algunos casos hasta llegar a la altura de decenas de metros. Aun cuando llegan a su plenitud, muestran un crecimiento regular a través de la producción de nuevas hojas, ramas y frutos. Hasta ahí nada ¿Hasta más. ahí? Vamos a leer en la página 211 la primera pregunta. Abajo, hasta el final de la hoja. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la necesidad de crecimiento espiritual? Dice 2 respuestas. Tenemos que crecer. Yo en este mes, el 24, cumplo 53 años en Cristo. Ya más de medio siglo. Tengo que seguir creciendo. Ya no es suficiente lo que he estudiado, lo que he leído. No, tengo que seguir creciendo. Vamos a ver lo que dice aquí. Adelante, Kili. El principio del crecimiento también se confirma en el ámbito espiritual. Una característica inherente y esencial para todos los que están en el cuerpo de Cristo es un crecimiento espiritual individual. El pastor John denomina el crecimiento espiritual la responsabilidad del creyente. Okay. Vamos a subrayar ahí crecimiento espiritual individual y vamos a subrayar la responsabilidad del creyente. Vamos a subrayar eso. No, nadie te puede hacer crecer. Tú tienes que decidir crecer. Y no es cierto cuando no lo haces, hay líos en tu vida. Hay depresiones, hay angustias, tristeza, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Regresar a la palabra, regresar al estudio, regresar a un estudio bíblico, asistir a la iglesia. No hay de otras, chicas, ¿no? No tomar un curso de belleza, de mejorar tu personalidad, ¿no? Es meterte en la palabra, meterte en las cosas de Dios, tener amigas que te van a animar a no tirar la toalla, a seguir luchando, a poner tus ojos en Cristo otra vez. ¿No? Eso es lo que necesitamos para lo que aprendimos en unidad. Entonces, a eso subrayamos y vamos a seguir leyendo con Mica, trayendo el micrófono más cerca de Mica. Gracias. Es mi responsabilidad, nadie me puede cortar. Yo no, por más que trato, vean el video, escríbeme su resumen. Pero pues, mira, lo puedes hacer por encimita y no significa nada. Puedes faltar y no lo haces. El crecimiento que tengas depende de ti, ¿no? No puedes forzar la comida en la boca de la gente. No lo tiene, a lo mejor ahí está, pero no escupen, ¿no? Y tristemente hacemos esto con mucha enseñanza. Adelante. Dice, el gran privilegio del Hijo de Dios es la relación. Su gran responsabilidad es crecer. Todo el mundo ama a los niños, pero nadie que esté de acuerdo desea que permanezcan en el departamento de cuna. La tragedia.
Sin embargo, es que muchos cristianos, nacidos de nuevo en Cristo, nunca crecen. Otros incluso sufren de regresión espiritual infantil. El propósito del Padre Celestial, por otro lado, es que los niños en Cristo se conviertan en personas maduras en Cristo. Nuestro nacimiento debe continuar con el crecimiento. La crisis de la justificación, nuestra acepción delante de Dios, debe conducir al proceso de la santificación, nuestro crecimiento en santidad, lo que Pedro denomina crecer para salvación. Hasta ahí. Crecimiento es uno de los pilares del carácter cristiano. Y tenemos que tomar muy en serio, como todos los capítulos, esto. Estoy creciendo. Si yo tuviera una cámara viéndote todos los días, 24/7, ¿te daría pena? Sí. Dios tiene la cámara. ¿Te da pena con él? ¿Me ve leyendo su palabra? ¿Me ve luchando para vivir con ese carácter que él quiere que tenga? A eso tiene que darnos más pena. No si yo te viera o que tú me vieras, ¿no? ¿En dónde estoy invirtiendo mi tiempo? ¿No? Y aquí subrayé el gran privilegio del Hijo de Dios es la relación, ¿no? Su gran responsabilidad es crecer. Él quiere que seamos maduros en Cristo. Y aquí este capítulo nos va a platicar de ser niños, jóvenes y ya padres espirituales. Y es un autoexamen. ¿Dónde estoy en mi andar en Cristo? ¿Estoy cumpliendo con lo que Dios quiere? Y en la página 76 estamos en el proceso de la santificación. ¿Cómo voy? Así es que vamos a empezar a ver ese crecimiento que es obligatorio y es parte de la pregunta 1. Vamos a seguir con Chelo. El crecimiento espiritual es obligatorio. Es desalentador y decepcionante saber de creyentes que no se han desarrollado ni crecido en su fe. En primer lugar, una falta de crecimiento espiritual es innecesaria porque Dios ha provisto a cada cristiano a través de su palabra de todos los recursos espirituales necesarios para el crecimiento. El crecimiento espiritual es esencial y posible. Además, es un mandato, no una opción, como lo demuestra la palabra de Dios. Contesta súper bien la primera parte de la pregunta, ¿no? ¿Qué dice la Biblia con respecto a la necesidad de crecimiento espiritual? ¿Qué dice? Es innecesario. Es un mandato, es obligatorio, ¿no? Dios ha provisto, subráyenlo, a cada cristiano a través de su palabra, de todos los recursos espirituales necesarios para el crecimiento. Nadie tiene excusas de que te quedes en pañales, solo tú. El crecimiento espiritual es esencial y posible. Si te sientes que no creces, adivina quién tiene la culpa. Yo. Porque no inviertes. Es un esfuerzo venir a la clase, ¿no? Es un esfuerzo leer todos los días algo del Señor, de convivir con Él, de platicar con Él. ¿Sí? Pero comes todos los días. Yo tengo una amiga, se llama Doris, es del Salvador. Ella conoció a Cristo y vio qué importante era leer la Biblia, que decidió, yo no voy a desayunar comida física si no he leído mi Biblia antes. Y dijo, y si ya al mediodía no he leído la Biblia aún, no voy a comer, porque ella vio que era más importante pasar un tiempo con Dios que la comida física. Y ella es un huracán para Cristo. Así es que el crecimiento espiritual es esencial y posible. Además, es un mandato. Subráyalo. No es una opción. Bueno, si tú no aprovechas de lo que Dios te da, vas a tener consecuencias, como has vivido cuando no creces en Cristo, que bien sabes lo que has vivido. Y no queremos regresar ahí, ¿no?
Entonces, esa es la una. Pero la una B de poner citas, vamos a ver ahorita, ¿no? Y hay muchas otras que a lo mejor sacaste, otros no del libro. Vamos a seguir leyendo con Alicia. En segunda de Pedro 3:18, el apóstol manda a todos los creyentes diciendo: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Debemos crecer en la esfera de la gracia de Dios y tanto en conocimiento bíblico como experiencia en la medida en que el Señor obra su voluntad a través de todos los desafíos de la vida, tanto los fáciles como los difíciles. Entonces, uno de los versículos puede poner una B, uno B. Segunda de Pedro 3:18, crecer. Es un mandato. Dios nos está, si tienes ganas, ¿no? Crecer, ¿no? ¿Y cómo vamos a crecer? En el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? ¿Y cómo vas a crecer en conocimiento de Él? Leyendo, tomando estudios, yendo a la iglesia, ¿no? Oyendo predicaciones. En vez de ver películas que no hacen nada bueno para tu alma, mejor ponte a escuchar. Hay muchas opciones en internet para oír sana doctrina y infiltrar mi alma en vez de cosas vanas. Ese es... Ajá. Se refiere a que los cristianos sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a ser lleno del Espíritu? Alimentándote, claro, obedeciéndole, ¿no? Amando al sapo. No son cosas a veces agradables. Disciplinando a tu hijo. ¿Te llena de gozo disciplinar a tu hijo? No, pero lo haces. ¿No? Subir y poner orden. ¿Te llenó de gozo? No, pero eso habla de tu corazón está bien, porque fácil es dejar que sigan. Pero tú sabes que Dios te pone a hacerlo. Él lo hace en nosotros también. Tere, en Zoom, ¿quieres leer? Hola, sí, Elenita. Buenas tardes. Sin embargo, no somos abandonados a nuestros recursos. El apóstol Pablo escribió estas palabras de estímulo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La Biblia es el espejo y cuando abrimos la palabra, la gloria de Dios se refleja y se manifiesta a nosotros a través de sus páginas. Cuando eso sucede, un verdadero crecimiento espiritual tiene lugar y somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, mientras miramos fielmente en su palabra. Dios, a través del Espíritu Santo, nos hace crecer en niveles que van en aumento de madurez hacia la semejanza de Cristo. Y aquí vemos otros versículos, ¿no? Segunda de Corintios 3:18, ¿no? La Biblia nos muestra cómo me veo. Oh, me falta un chorro aquí y otro poquito, como dice Ale, ¿no? ¿No? Pero somos transformados de gloria en gloria. Estamos en proceso. ¿Cómo vamos en ese proceso? Ya me quedé, ¿no? En el mismo lugar, así como una hermana que yo conocí hace años, María Barraza, ella ya está con Cristo, pero cuando fue salva, memorizó 5 versículos para memorizar, para compartir con la gente de Cristo. Nunca más memorizó otro versículo. Se quedó. O sea, qué bueno que memorizó 5, pero hay muchos más, ¿no? En la Biblia para memorizar. Pero ese es el proceso, es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pueden poner una B ahí, porque hay otros versículos ahí. Está en el proceso de transformarnos de gloria en gloria. Él quiere mejorar mi vida. Él quiere llenarme. Él quiere hacerme completa en Él. Que no necesite, así como soy soltera, un hombre en mi vida, ¿no? Que no necesites tú como esposa y con hijos.
depender de ellos. Necesito que ellos, no. Cristo nos llena, no importa nuestro estado, ¿no? Y vamos a leer otra ahí con Maru. Maru 1. Hay que quitar tu micrófono. Ya te puse en silencio, Maru. ¿Quieres leer Maru 2? ¿Maru 1? No, Ok. no puedo. Ok. Leo. ¿Quieres leer, Leo? Sí, yo sí. Posteriormente, Pablo pidió a los corintios llegaran a ser perfectos, maduros. Segunda de Corintios 13:9. Quería que progresaran hasta llegar al pináculo de la completa madurez espiritual. El apóstol deseaba fervientemente ese crecimiento para todos los creyentes. En Gálatas 4:19 escribió: Hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. En Efesios su deseo era que los creyentes crecieran hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el crecimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, Leo. Y qué bueno que estás con Maru. Ajá. Aquí otra vez es 1b, porque es otro versículo ahí, 2 Corintios 13:9, que habla de que estemos perfectos. Esa es la idea de maduros. Dios quiere que siga creciendo. Hay muchos versículos que nos impulsan. En Gálatas 4:19, subráyenlo, ¿no? ¿Cómo explica él, cómo describe su deseo como maestro para los de Galacia que crezcan? ¿Quién ha tenido un bebé que tuvo dolores de parto? ¿Lo disfrutaste? No. Pero después el resultado sí. O sea, duele. No. Él me encanta cómo él lo explica así, porque así un maestro debe de sentir dolor cuando ve que sus estudiantes, sus alumnos no crezcan. No. Por eso puse la de que puedes faltar 4 y cada vez que faltas, dame un resumen, ¿no? Porque quiero que crezcas. ¿Cómo puedo hacerlo si no pongo reglas? ¿No? Ahora, aún enfermas veo, se conectan en Zoom, porque dicen, no quiero escribir el resumen, mejor me conecto, ¿no? Y por lo menos lo escucho. Ok, está bien. Qué bueno es escucharlo, ¿no? Anoche, pobre Lupita Escamilla no se sentía bien, tenía fiebre, pero ella se conectó. No prendió la cámara, no se sentía bien, pero se conectó y escuchó, ¿no? Y por eso siempre les pregunto, ¿oyeron todo? Porque no, podría ser tramposa y oír un poco y escribes tantito. O puedes no verlo y lees el libro y me escribes un resumen de lo que dice el libro y no de la clase, ¿no? Yo conozco las trampas. Ajá. Pero por eso no me pueden mentir. Sé que aman a Cristo y me van a decir la verdad. Así es que ya, esa es una explicación de lo que siente un maestro. Dolores de parto, ¿no? Disfruto luchar. A veces no disfruto. Es difícil, ¿no? Otra vez invertir, otra vez sacar el látigo, otra vez, ¿no? Obedece, pero de alguna manera el resultado, nace el bebé, creces en Cristo y eso da tanto gusto que vale la pena todo el tiempo invertido en ayudarnos a crecer en Cristo. Yo doy gracias a Dios por hermanas en la fe que invirtieron en mi vida, ¿no? Que a veces no es fácil, pero luchan. Dolores de parto para que Cristo, subráyalo, sea formado en vosotros. Ya, subraya hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Madurez, eso es lo que Dios quiere. Y bueno, es que la pregunta 2 y la pregunta 3 están ahí en el último y no sé, bueno, vamos a ver cuántos si terminamos. Vamos a leer el último párrafo ahí.
le toca a Mayra. Pues hay varias preguntas, hay que leer las dos. ¿Verdadero o falso? Es muy fácil, verdadero o falso. La Biblia sugiere que no hay término medio tocante al crecimiento espiritual. ¿Está presente o ausente de la vida del creyente? Ajá. ¿Hay término medio o no? Vamos a leerlo con Mayra. Cuando escribió a los filipenses, Pablo había sido creyente unos 30 años y aún así sabía que tanto él como los demás creyentes eran llamados continuamente a la madurez espiritual. Hermanos, yo mismo no pretendo lo que queda atrás. Perdón, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ese, Filipenses 3, 13 y 14. Y ese mandamiento... Eso es para la 1B. Otro versículo. Hay que seguir creciendo. No te confías, ya memoricé 5 versículos. Ya crecí. Ya leí la Biblia 20 veces. ¿La otra vez? ¿No? Es también la B. Ahora la pregunta 2, esa es la respuesta. Adelante, Mayra. Y ese mandamiento vigente no tiene término medio, no hay espacio para la neutralidad, o sea que estamos creciendo espiritualmente o estamos retrocediendo. El precio del eso y pongan ahí un número 2, ¿no? Y en la página 212 pongan verdadero, pongan página 77, ¿no? No hay término medio. O crecemos o estamos en retroceso. No podemos decir, ay, me quedo estática. No. Al estar estática y no memorices, y no lees, y no te congregas, y no tomes estudio, pues estás yendo en retroceso. Entonces, sí, y eso es lo que pasa. Con el tiempo vas a criticar los líderes, vas a criticar la iglesia, y vas a decir, son todos hipócritas, y te vas. Eso es lo que el enemigo quiere. Entonces, esa es la respuesta a la 2, y vamos a leer la 3, por eso varias respuestas ahí. La pregunta 3 en la página 212. ¿Cuál es el precio que inevitablemente pagamos por el retroceso espiritual? Y sigue leyendo, Mayra. El precio del retroceso inevitablemente es que tenemos que recuperar el terreno espiritual, terreno que una vez habíamos ganado pero que hemos perdido. Por lo tanto, lo ideal es que obedezcamos las palabras de Pablo a Timoteo. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Gracias. Y vamos a subrayar el precio del retroceso. Aquí lo dice, inevitablemente es que tenemos que recuperar el terreno espiritual. Es como si hubieras ido al seminario y aprendiste y creciste y luego no te congregas por 10 años y nunca lees la Biblia. Y no. Entonces, pues te quedaste atrás ya. Tienes que volver a recuperarlo. No, mejor es como cuando haces ejercicio y dejas de hacerlo. Tienes que otra vez volver a empezar de nuevo. No hay de otra. Mejor voy a poner un número 3 ahí y en la página 212, en la 3, voy a poner también la 77, ¿no? No vale la pena ese precio, chicas. Por eso seguimos. Y en verano, cuando no tengan clases, van a seguir leyendo. Mira, pueden adelantar. Ese es mi deseo. Quiero adelantar a leer. No he terminado el libro. Quiero contestar. Así como en la hora de la clase, esa es mi hora de estudiar más, ¿no? Y espero que tú también lo tomes. No podemos tomar vacaciones de Dios porque luego perdemos. ¿Alguna pregunta? No, que Dios nos fortalezca para seguir corriendo. Sí, exactamente. Bueno, Maggie no has compartido, entonces
Y María Luisa, ahí estás. Qué bueno que pudiste estar. ¿Podrías guiarnos en oración, Maggie, a menos de que alguien terminen de leer y contestar las preguntas? Es tarea. Voy a preguntarles. Más vale que vengan queriendo verme en los ojos y decir, sí, contesté todo. ¿No? Ya tienes tu libro. Y vamos a orar con Maggie para dar gracias a Dios por la unidad. Y algo que ayuda a la unidad es que estemos creciendo. Si yo crezco, hay unidad. Una señal de retroceso es que no haya unidad en mi familia, en mi trabajo, en la iglesia, peleo, ¿no? Hay que buscar sobre todo la unidad y para poder hacerlo voy a seguir dándole duro leyendo y vamos a orar con Maggie. Señor, queremos agradecerte por este estudio tan rico y por ayudarnos, Padre, a decirnos, a guiarnos el camino, donde dices que debemos de tener unidad. Hay veces que en la familia, en la iglesia o donde estemos, es imposible que se logre, pero si de nosotros lo pides, si lo pides a nosotros, Señor, ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a tener paz con todos y a guardar nuestras opiniones si resultaran en problema. Te agradecemos también, Señor, por tu palabra, por los estudios, porque por medio de ellos tenemos crecimiento espiritual, Señor. Y eso anhelamos, no queremos quedarnos enanos, no queremos quedarnos en un solo pensamiento, sino saber en todo momento que tú eres nuestro Dios poderoso, grande, que nos guía, que nos da sabiduría, que nos dio el Espíritu Santo para poder tener ese conocimiento de tu palabra y es lo que nos hace gozar en nuestra vida, Señor, porque entendemos cada una de las palabras que nos dices y te pedimos, Señor, con todo el corazón te suplicamos que nos permitas obedecer, porque creo que es la parte más difícil en nuestra vida. Pero aquí estamos, Señor, estamos aquí, somos tus siervos, Señor, pidiéndote esa ayuda, esa obediencia y que nuestra vida sea para darte el honor y la gloria y para alegrarte, Señor, en tus hijos que nos has escogido. Te lo agradecemos y te pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias.